Hola, ¿cómo están? Este es un mensaje para toda la sociedad. Saben, estoy resolviendo una situación porque tengo una familia amiga que su hijo llegó de España hace una semana y luego de ir a buscarlo, su hija a la noche, ni bien llegó, su hija empezó con fiebre. Soy médico, sé perfectamente que los síntomas no aparecen en el transcurso de horas y mucho más en un virus que se incuba de 14 a 27 días. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo siguiente: cuando ellos fueron a hacer, de forma responsable, fueron hasta el hospital, en el hospital les pidieron que se aislaran, de forma responsable les pidieron que se aislaran, una cuestión obvia. ¿Saben lo que ocurrió? Los vecinos se volvieron paranoicos y empezaron a acusarlos de irresponsables. Eh, ¿Y saben lo que está pasando? Está ocurriendo que la gente está empezando a tratar de delincuente a los que están empezando a sentirse con síntomas. A ver, ¿cómo alguien puede hacer una buena cuarentena si los que están alrededor no lo están ayudando? Yo lo que les pido a todos ustedes es que nos volvamos personas sociables, es decir, que podamos comportarnos como una sociedad, no nos comportemos como animales. Si de repente estoy viendo que alguien ha sido puesto en cuarentena, mínimamente voy a tratar de ver cómo lo puedo ayudar. No te digo de que le vayas a dar un beso, que le vayas a dar un abrazo, pero mínimamente lo llamas por mensaje, necesitas algún tipo de comida, necesitas alimento, te faltó algo. Porque no estamos hablando de gente, de gente delincuente, no estamos hablando de que si lo toco me muero, no estamos hablando de una epidemia de zombies, estamos hablando de amigos que están necesitando entrar en cuarentena por una cuestión de prevención para todos. Lo que está ocurriendo es que la gente está empezando a tener miedo. No están comentando si tienen síntomas, no están yendo a controlarse a los hospitales, justamente porque le tienen miedo a la cuarentena, porque le tienen miedo al aislamiento, porque lo señalan. No te vuelvas, si estás en un vecindario, si tenés un barrio, si estás viviendo con vecinos cercas, mínimamente te pido que que procuren estimular en el barrio la contención, para que si alguien tiene síntomas, no se los calle, sino que pueda sentirse apoyado. La forma en la que nosotros podemos hacer y la forma en la que podemos colaborar para que este virus se detenga es que podamos colaborar con la persona que está en aislamiento. Si nos volvemos paranoicos y nos volvemos como animales, acusándolos, maltratándolos, sacándolo en las redes, esta persona está contagiada, no se relacionen con él, no lo toquen, no lo hablen, la gente no va a querer comentar lo que le pasa. Y quiero decirle que se viene el invierno y se vienen síntomas de gripe común y corriente. ¿Qué significa esto? Que muchos van a estar asustados. Así que mi consejo es que si querés cosechar, comiences a sembrar. Porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Así que volvámonos personas con buen trato al prójimo y hagamos que nuestros barrios se vuelvan centros de contención, centros de aislamientos, pero que podamos contener a nuestros amigos y vecinos. Propongamos una mejor convivencia en este tiempo de pandemia. ¿Sí? Confío en ustedes. Nos vemos.